Esto son las consecuencias de la agricultura convencional. Eso que tú me has estado prometiendo que estaba bajo control. Porque solamente el 40% de lo que comemos tiene algún residuo de pesticidas. Tío, es la mitad de lo que comemos. Le llamamos de broma, como se llama el food packaging, al envase alimentario, a la ropa le llamamos el human packaging. Porque al fin y al cabo es el mismo plástico, ¿no? Nicolás Olea es médico especialista en radiología, catedrático de la Universidad de Granada y la máxima autoridad en el estudio de cómo los químicos ambientales afectan nuestras hormonas. Cuando yo acabé la carrera, cáncer de mama era una señora de 70 años con una coliflor en el pecho que no se le había enseñado a su médico no fuera a decirle que era malo. Y ahora es una chica de 36 años con un cáncer metastásico. Los propios oncólogos lo saben, diciendo, pero ¿esto de dónde viene? Yo sufro de una manera cuando veo a las chicas jóvenes con la aplicación Yuka o la similar o Ingret en el supermercado testando los cosméticos. Digo, eso lo tiene que hacer el Estado. Una botella de agua de 1,5 litros tiene, pensábamos, 3.000 microplásticos. Ahora que ya miden nanoplásticos, hay 300.000. Digo, no sigas bebiendo agua embotellada porque eso es plástico. Me pregunto a veces, y yo creo que todos nos preguntamos en alguna ocasión, ¿estamos tan rodeados de veneno como parece? Si uno escucha con atención a nuestro invitado hoy, llega a la conclusión de que lamentablemente sí. Pero también es posible, y eso vamos a intentar en este encuentro, que nosotros podamos hacer algo. Nicolás Olea, catedrático de Radiología de la Universidad de Granada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Bienvenido. Usted es experto en toxicología, entre otras cosas. Sí. ¿Puedo contar lo que ha sucedido cuando ha venido a este plató y le hemos ofrecido agua? Sí. Él ha dicho, sí, por favor, era una botella de plástico, pero en vaso de cristal. Puede tener sentido, pero la botella era de plástico. Así es. Y entonces, ¿la contaminación estaba en la botella o podía estar en el vaso? En ambos casos, en cualquier caso es un signo, ¿no? Yo preferiría agua del grifo, ¿no? Estamos pagando un agua muy barata del grifo, 2 euros 1.000 litros, ¿vale? En España de media, 2 euros 1.000 litros y te la llevan a tu casa en un aparato que se llama grifo. No queremos renunciar a eso. Lo que queremos es que el agua del grifo sea de la mayor calidad, de la máxima calidad. Hay un Real Decreto de calidad de agua y una ley del año 2023 que es excelente. Aplícalo, mide y quita lo que sobre, pero dame agua de calidad. No vamos a renunciar al agua municipal a un precio del agua pública baratísimo frente a un agua del mercado que está 1 litro 2 euros. Tomadura de pelo. En el hotel que estoy, la botellita de medio litro en la habitación vale 3,5 euros. Tío, que con eso pago 2.000 litros de agua municipal. Claro, pero la calidad de agua es distinta en una ciudad de 100 otras. No, bueno, puede ser mala en algún sitio, no, es difícil que sea mala. El municipio se gasta una parte importantísima en técnicos, farmacéuticos, químicos, ingenieros, para que llegue agua de calidad. Es un bien del siglo XIX, del XX. Agua en todas las casas, potable. ¿Quién está interesado en que el agua te parezca peligrosa? Pues no, ya he visto los medios, ¿no? Trialometanos en el agua de grifo, pesticidas en el agua de grifo. Le dan una publicidad que la gente empieza a tomarle miedo. Cuando van a la cocina, dan un rodeo frente al agua del grifo diciendo, ¿qué saldrá por ahí? Claro, porque el negocio que hay detrás del agua embotellada es inmenso, inmenso. Y en cambio el agua de grifo, que la pagamos todos, está perdiendo crédito. Podríamos empezar por el agua, pero hay muchas cosas. Yo Claro. le he visto a usted, todo lo hemos visto a usted en redes sociales, pues denunciar situaciones cotidianas que toleramos, pero que son peligrosas. La utilización de plásticos en juguetes, los plásticos en general, los envoltorios en los supermercados, todo ese tipo de cosas. El superempaquetado, es decir, yo tengo fotos de la promiscuidad de la fruta y verdura antes de 2019, lo llamo siempre 2019 AC, antes de COVID. ¿De acuerdo? Que allí estaba todo a granel y uno cogió un plátano y una manzana. Llegó 2020 y nos metieron tal miedo que superempaquetaron todo, ¿no? Como yo digo siempre, 6 tomates insípidos y esféricos en una barqueta de poliestireno con un fil de polietileno que metes en una bolsa de polipropileno y arrastras en un carrito de policarbonato. Nos plastificaron la vida, sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Y dice, no, eso no es normal, porque ¿qué vas a hacer con todo ese residuo? Primero, ¿cuánto pasa del residuo a mi alimento? Porque pasa. Claro. Y lo segundo, ¿quién va a gestionar eso? Lo sabe muy bien, nos han suspendido de nuevo en Europa en cuanto a la gestión de residuos en España.
el contenedor amarillo no ha funcionado, era el del plástico, y de pronto vino alguien y dijo que era el de los envases. Y dijiste, ¿y mi CD de los chunguitos dónde lo he hecho? No, aquí no. Eso va a otro sitio, este es de los envases. Y empezaron a hacer una segregación del plástico de tal manera que hemos suspendido. No estamos reciclando el plástico en la forma que se tenía que estar haciendo. Ahora van a poner un incentivo. Te van a pagar cada vez que lleves una botella de plástico, devolverlo. Deja de utilizar plástico y de llevar botellas. Está el cristal y está el agua de grifo. ¿Vale? El cristal, hay más, es decir, yo entiendo. ¿Dónde he leído hace poco, que lo he comentado con usted también hace un rato fuera de micro, estudios de orina de ciudadanos europeos, que encontramos residuos de un montón de cosas? Así es. Quizás ese ha sido el detonante. Hace 6 años nos dieron un proyecto europeo grande de 47 millones de euros, Human Biomonitoring for You, y nos permitieron medir en 13.000 europeos, norte, sur, este y oeste. La Universidad de Granada participó en el estudio. Y varios grupos en España, y era europeo. La primer programa de biomonitorización humana, y era medir en sangre y sobre todo en orina los contaminantes químicos. Y las grandes conclusiones son, los europeos están expuestos a alarmantemente altas concentraciones de contaminantes ambientales. Era simplemente la descriptiva de la exposición en orina. Es decir, que el 83% de los niños españoles de 11 años estén meando un cóctel de pesticidas, nunca debería de haber ocurrido. Y cuando enseñamos, le decimos, tío, esto son las consecuencias de la agricultura convencional. Eso que tú me has estado prometiendo que estaba bajo control. Porque solamente el 40% de lo que comemos tiene algún residuo de pesticidas. Tío, es la mitad de lo que comemos. Tienen residuos dentro del número mágico de la legalidad. Ninguno se pasa, ninguno peca, pero tienen 40 residuos. Y al final, la conclusión, como bien decía, es que están en la orina. Y esa idea de la descriptiva de lo que está ocurriendo en realidad ha sido muy, muy chocante, ¿no? O sea, que estamos altamente contaminados por un montón de elementos, ninguno de los cuales rebasaría un límite legal, pero que combinados... Para los que hay límite legal, por ejemplo, pesticidas en alimentos, pero nadie está midiendo plásticos en comida. Ahí no hay límites legales, eso ni siquiera se pensaba. Hay un detalle precioso y costosísimo del 14 de febrero de este año 2025. Se le ocurre al gobierno, a los exportadores holandeses, medir pesticidas en flor cortada. Yo me enteré que los holandeses controlan el mercado europeo de flor cortada que viene de Tanzania, Kenia, Colombia, Ecuador. Ellos distribuyen para toda Europa. 48 residuos de pesticidas en un ramo de rosas, 38 de los cuales están prohibidos en Europa. Y dice, no me regales rosas en San Valentín, por favor. No me regales. Y dices, ¿cómo ocurre eso? Porque no se mide. Porque nadie se come las rosas. Y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no controla las rosas. Digo, entonces, ¿quién controla los pesticidas en las flores? Nadie. Y cuando un gobierno o una institución te da esa cifra, diciendo, Dios, ¿y esto está sin controlar? Sí, eso no está en sus papelitos de control. Entonces, al final te das cuenta que la exposición es múltiple, ocurre de forma insensible para toda la población. Y nosotros tenemos una preocupación enorme, lo sabes muy bien, desde hace años, en la exposición de la mujer joven, fértil, porque la exposición que ocurre durante el embarazo y la lactancia es muy jodida y tiene consecuencias graves en el desarrollo. Para mi edad, yo digo, toda esta, iba a decir ordinaria, toda esta porquería me ha pillado de viejo. Pero para los chicos de la generación Z y los alfa, los del siglo XXI, le ha pillado desde el vientre materno. Como yo digo siempre, y no quiero ser negativo, pero lo malo está por venir. Porque son exposiciones muy tempranas, ¿no? Claro, exposición muy, muy temprana si fuera de control. Sí, por lo menos no teníamos conciencia de que eso estaba ocurriendo. Hasta que la biomonitorización nos ha abierto los ojos diciendo, tío, pero si es que está... A ver, tenemos 37 papers, no sabemos papers a las publicaciones, que nadie lee, ¿no? En inglés, en revistas de impacto, sobre contaminantes en placenta. Nos hicimos con 3.600 placentas en el año 2001, 2002, en toda España.
Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia, Granada y Asturias. Como dicen en Madrid, demasiado periférico. Vale, demasiado periférico. Bueno, y entonces en esa placenta empezamos a medir contaminantes y esa historia mágica de la barrera placentaria, decimos, no, no hay una barrera placentaria, es el colador. Lo que está en la sangre de la madre está en la placenta y en el cordón umbilical. Y eso nos abrió los ojos diciendo que hay una exposición múltiple, no conocida hasta entonces, de todos los componentes químicos que hay en el medio ambiente. A ver, la ECA, la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezcla en Helsinki, reconoce que hemos colocado en el medio ambiente 245.000 compuestos químicos Nuevos. nuevos. En las últimas décadas, en los últimos siglos, el último siglo, supongo. De primeros del siglo XX hasta ahora, ¿no? Cuando empieza. Muchos de ellos, la mayoría relacionados con el petróleo. Pesticidas, fertilizantes, plásticos, el envase alimentario o la ropa, ¿no? Como nosotros llamamos de broma, como se llama el human packaging, food packaging, al envase alimentario, a la ropa le llamamos el human packaging. El envase, porque al fin y al cabo es el mismo plástico, ¿no? Perfumes, detergentes, todo que nos ha hecho la vida mucho más fácil, aparentemente, pero que contribuye a haber cambiado químicamente todo el medio en donde vivimos. Y dice, ¿y eso es bueno o malo? Y entonces cerramos y decimos, bueno, pues a lo mejor tardaré tiempo en demostrar si es bueno o malo, pero lo que sí te voy a decir es que la exposición ha ocurrido. Y no podemos saber que es mala. Yo intuyo que es mala. La intuición es mala, pero nos piden más pruebas, ¿no? Hay una cosa que la Unión Europea aprobó hace muchos años que se llama el principio de precaución o de cautela, que es cuando tienes experiencia previa de que esas situaciones son malas, sé preventivo, actúa remediando antes de que tenga la convicción completa de la asociación de exposición y causa o causa y efecto. Y eso es lo que reclamamos, diciendo no puedes seguir con estos niveles, porque las cosas van mal. Yo empiezo todas mis conferencias con lo mismo. Tío, que las cosas en cáncer van rematadamente mal, que no es que haya más cáncer, es que hay más cáncer en la gente joven. Que cuando yo acabé la carrera, cáncer de mama era una señora de 70 años con una coliflor en el pecho que no se le había enseñado a su médico no fuera a decirle que era malo. Y ahora es una chica de 36 años con un cáncer metastásico. Los propios oncólogos lo saben, diciendo, pero ¿esto de dónde viene? Hay una revisión norteamericana en Lancet de 21 millones de casos de cáncer de mujeres o de personas entre el año 20 y el año 90, y lo que hay es un adelantamiento llamativo de la edad de presentación de los cánceres más comunes. Conclusión, hipótesis. Las exposiciones tempranas tienen mucho que ver con esto. ¿Qué? ¿Te está gustando? Ahora seguimos con la entrevista. Permíteme antes que te diga algo importante. Será solo un momento. El mundo de la comunicación está cambiando. Ahora mismo cualquier persona con una idea, con algo que contar, puede hacerlo y distribuirlo a todo el mundo en un instante. ¿Cómo? Pues a través de videopodcast. SR Wolf está ayudando a empresas y a creadores a hacer sus contenidos, a difundir sus contenidos, a crear sus contenidos. Hasta ahora hemos tenido unos 500 millones de visualizaciones. No nos está yendo mal. ¿Quieres hacer tu videopodcast con nosotros? Vete al enlace de la descripción y ahí encontrarás un formulario para ponerte en contacto con nosotros. Ahora seguimos con la entrevista. Bueno, hay una unidad de la Organización Mundial de la Salud que además está dirigida por una española que se dedica a medio ambiente en su vinculación con la salud pública. Transferencia a la clínica, ¿no? El clínico, el oncólogo, está mucho más metido en el diagnóstico temprano y en el tratamiento avanzado que en la prevención, ¿no? Nosotros nos gustaría, estamos insistiendo con pediatras, con endocrinos, con atención primaria, que son los que tienen la mano de la prevención primaria, los que tienen que empezar a dar recomendaciones en una consulta de pediatría sobre el plástico y el niño, ¿no? ¿A quién le van a preguntar? ¿A los influencers? No, claro, es que hemos hablado de cáncer. Sí. En general, cuando uno se plantea la mirada a la medicina, a la salud pública, lo primero es la prevención en todos los territorios. Y si estamos descubriendo que uno de los elementos que más afectan a determinadas enfermedades o que se están despertando ahora, estamos descubriendo ahora que son elementos contaminantes peligrosos, si eso no se legisla para prevenir, para evitar, mal andamos. Así es. Creo que la tendencia es buena. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que es muy potente, porque lleva todo el control de la obesidad, de la diabetes, ha creado un grupo que se llama Endocrinología y Medio Ambiente,
ya tiene 30 socios dentro de la sociedad, que es enorme, ¿no? Y en el congreso último de la sociedad hubo una mesa llena con más de 400 asistentes para hablar de microplásticos y función tiroidea. Comida basada en vegetales y plantas y sostenibilidad, o obesidad y perflorados. Si ya está llegando a los sitios importantes de decisión, y todo era orientado hacia la prevención. Pero es muy difícil porque la medicina, lo sabe muy bien, se ha convertido en una medicina muy basada en el diagnóstico y el tratamiento y menos en anticiparse, ¿no? ¿Y cómo nos afectan todos estos elementos contaminantes, microplásticos, pesticidas, lo que se encuentra en la orina, lo que sabemos que está en lo cotidiano alrededor nuestro? Sí, pues ha habido financiación importante en Europa durante esos últimos 30-35 años en los programas de investigación de la Unión Europea, el Horizonte 2020, que ha permitido producir muchísima información científica. Yo digo siempre al final de mi carrera, con 353 publicaciones y 57 tesis doctorales, ya estás bien servido, ¿no? Todo financiado con dinero público, ¿no? Cuando yo digo a la gente, vas a Hacienda en junio y dices, Dios mío, ¿qué harán con este dinero? Yo digo siempre, yo me lo he comido, me lo he comido, me habéis hecho vivir como un rey investigando durante este tiempo. Es decir, ¿qué datos hay? Lo que hay es una información importantísima sobre enfermedades comunes, sobre todo enfermedades hormonales y la causa ambiental. Hemos progresado mucho en lo que es disrupción endocrina, que ya casi es popular el nombre, ¿no? Los disruptores endocrinos, es decir, sustancias químicas que sin ser carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, que es el cajón de los malotes, ¿no? Donde esos son los malditos, tienen actividad tóxica porque modifican las hormonas. Bueno, entonces empezamos a hablar pues de su vínculo con diabetes, con enfermedad tiroidea, con obesidad, con déficit de atención e hiperactividad. En algunos casos, incluso el vínculo en hipótesis con cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de próstata. Es decir, información ahí más que suficiente para tomar medidas preventivas. ¿Y por qué no se toman? Pues porque no son prioridades. Es decir, el dinero se ha dedicado mucho más a financiar investigaciones en mecanismos. A los médicos, ya sabe, y a los biólogos les gusta mucho el mechanistic understanding. cómo ocurren las cosas. Y yo digo, tío, dedica algo a por qué ocurren. Porque a lo mejor tan importante es el mecanismo como la prevención. La prevención siempre, yo lo llamo, es pisar callos. Porque hay alguien que se va a sentir lesionado en sus intereses políticos o económicos por la toma de medidas disuasorias del consumo. Cuando nosotros decimos que en plástico la mejor acción es disminuir el consumo, pues parece que va en contra de todos los directrices o todos los de una sociedad como la nuestra, consumista. Pero son mucho más sencillas las medidas de lo que uno piensa, ¿no? Es decir, disminuir la presencia, enseñar a la gente a la reutilización, alargar la vida de las cosas, como digo, reparar. Había todas unas leyes en Europa sobre la reparación de la electrónica. Todo era en The European Green Deal. En el año 2019, antes de COVID, era el gran cambio. Después llegó COVID, después llegaron las elecciones, después echaron atrás y todo se ha ido disolviendo y difuminando, pero había tan buenas intenciones, era aprovechar el conocimiento científico para tomar decisiones en el gran reto verde europeo, que se ha ido desinflando. Profesor, ¿y nosotros en nuestra vida cotidiana cómo podemos actuar contra eso? Si es que podemos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay cosas tan sencillas. Hay un compañero nuestro que ya ha jubilado también en la universidad en Reus, en Rovira i Virgili, que tan sencillo como esto. Llama a 30 jubilados, compañeros suyos, le toma orina, le mide 198 residuos de pesticidas. 198. Los metabolitos y sus residuos. Cada uno tiene su huella digital. Los convence a consumir ecológico durante 7 días, como dicen los niños. 7 días. Le vuelve a tomar orina y los niveles de pesticidas caen a un 20%. Y le dice, ¡tachán! En una semana. No te tienes que ir del mapa, no te tienes que ir a una zona virgen. Es simplemente elige tu comida ecológica y dejas de mear pesticidas. Tan sencillo como eso. Es decir, para muchos compuestos de la dieta, del día a día,
simplemente la elección, la forma, el sitio donde compras determina tu exposición. Lo único que tienes que hacer es saberlo. Si dejas de consumir agua embotellada, dejas de tomar microplásticos. Una botella de agua de 1,5 litros tiene, pensábamos, 3.000 microplásticos. Ahora que ya miden nanoplásticos, hay 300.000. Digo, no sigas bebiendo agua embotellada porque eso es plástico. Es decir, tan sencillo como dar la información y decirle, empieza a cambiar el chip. ¿Qué es caro ecológico? Digo, más caro la enfermedad. Si tú le echas número a lo que está costando obesidad en España, a ver, la quinta medicina más vendida en España, después de 4 analgésicos, es la hormona tiroidea. Y le digo yo a los endocrinos, cogiéndolo de la solapa, ¿qué le pasa al tiroides? ¿Por qué todas las mujeres de 35 a 50 años se le está parando el tiroides? No me digas que es una enfermedad autoinmune, porque es imposible que el sistema inmunitario haya declarado la guerra a su tiroides. Hay un problema ambiental. Y la propia ECA, la Agencia Europea, el 1 de septiembre se carga el triclosan de los colutorios y cremas dentales, que es un claro antitiroideo. Tío, has tardado 20 años en tomar la decisión, pero tienes que empezar a sacar eso del mercado porque hay evidencia científica sólida para decir que está influyendo en la salud de la gente. Toma ya las decisiones, toma las riendas. ¿Debemos mirar los componentes de los productos? Yo creo que no. Yo sufro de una manera cuando veo a las chicas jóvenes con la aplicación Yuka o la similar o Ingret en el supermercado testando los cosméticos. Digo, eso lo tiene que hacer el Estado. Nosotros hemos confiado en el Estado para que haga eso. Fíjate cómo será la cosa, que hay algunos que han decidido por ellos mismos sacar los parabenos, el fenoxietanol y las benzofenonas de jabón, sus cosméticos, de su jabón, y lo pone libre de. Tío, sácalos todos porque sabemos que son tóxicos y antes o después van a tener que sacarlos por ley. Entonces, hazlo por mí, porque hay gente con cultura y con medios que va a identificarlo y va a ser selectivo, pero hay otra gente que no tiene necesidades de tener esos conocimientos, ¿no? Entonces le exigimos enormemente a la administración que sea mucho más eficaz. Un detalle. Nuestra primera aproximación a este tema fue en el año 95, no habían nacido estos, en el año 95. No, ninguno de los que hay aquí había nacido. La presencia de bisfenol A en las latas de conserva. ¿Qué es eso? Un plástico de la resina epoxi que cubre el interior de la lata de conserva. Uh-huh. Compramos latas en España, Brasil, Estados Unidos y Turquía y analizamos la presencia en el líquido de cobertura, el líquido de la lata, el liquidillo de la lata, de ese plástico. Y dijimos, esto es un problema porque esto es un disruptor endocrino y esto hay que quitarlo. Bisfenol A pasó a la lista de los sospechosos y desapareció de los biberones en el 2011. De los envases para alimentos infantiles en el 2018. Del papel térmico, ese que no necesitan, en el 2020. De las latas, el 31 de diciembre del 2024. Ahora. 29 años. Y digo, tío, 29 años para tomar una decisión. ¿No te parece que cuánto déficit de atención, cuánta infertilidad, cuánto cáncer de mama, cuánta enfermedad, cuánta obesidad te podría haber ahorrado siendo más valiente? ¿Cuál es el coste, no solamente sanitario, sino el coste en daño humano atribuido a eso? Y ahora me dicen así con esas palabras, ¿estarás contento? ¿Ya se va a prohibir? Bueno, no se va a prohibir. La industria española se ha pedido 18 meses de gracia. Tío, pero ¿cuándo va a incorporar ese conocimiento? Que me lo pagaste tú y que fue a la mejor revista del mundo a ser publicado. Que tardes este tiempo en tomar una decisión. No, bueno, es que no solamente estás pecando por torpeza, es que tienes que ser mucho más ágil. Para eso estás ahí, en un organismo regulador. Y entonces decimos, ¿ahora quién se va a hacer cargo de la factura? ¿Quién me va a pagar? ¿El psicólogo? ¿El oncólogo? ¿El pediatra? Es tan deprimente la lentitud en el proceso. Ahora tenemos, y vosotros lo habéis tratado muchísimo, los perfluorados, ¿no? Los famosos Forever Chemicals,
los compuestos químicos para siempre. Ayer venía en un suplemento de otro periódico de esos nacionales. ¿Podrá el mundo librarse de los PFAS, de los perfluorados, de los compuestos fluorados? 20 años en el mercado, compuestos que sabes que son eternos, que no son metabolizables, que contribuyen a la obesidad. Tío, sácalo ya del mercado, no siga. Y entonces viene en su magnanimidad de la Europa, prohíbe 17 de ellos. ¿Sabes cuánto tiene el catálogo? 12.000. Digo, de 17 en 17 nos van a dar las uvas antes de que prohíban los perfluorados. ¿Cuándo narices va a utilizar el conocimiento científico para regular? ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no se apresura? ¿Por qué esa tardanza? No lo sé. Por las decisiones políticas, porque alguien considera que no es tiempo todavía. No lo sabemos. No hemos participado nunca. Intereses de No lo sabemos. empresas, de corporaciones. Supongo, o gente. Yo siempre he pensado que son más tontos que malos. que es más torpeza que maldad, ¿no? No lo sé, pero es tan es terrible, sobre todo porque la evidencia ya está, la evidencia de exposición es clarísima, la evidencia de enfermedad, eso es muy serio, es la que tenemos, no vamos a llegar más. No vayas a hacer y pedirme que ahora te demuestre la única causa de cáncer de mama vinculada al plástico. Nunca lo voy a conseguir. Es multifactorial. Son muchos factores, son tus genes, es tu medio ambiente, es tu medicación, es tu vida. Y esto es un factor más, pero tiene una ventaja, que este es prevenible. ¿No te das cuenta que estamos hablando de un factor ambiental? Qué difícil está resultando. Y hay un terreno en el que no hemos entrado, y es especialmente delicado, que son los juguetes. Que ya desde niños estaríamos recibiendo nuestros hijos, o en el caso tuyo y mío, nuestros nietos prácticamente, Así es. Están recibiendo esos estímulos negativos, están contaminándose desde pequeños. Así es. Estábamos esperando como agua de mayo el nuevo reglamento de juguetes. La Unión Europea lo aprobó, la Comisión Europea hace una semana pasó por el Consejo de Europa, queda pasar por el Parlamento y ya viene directamente a los estados miembros, porque no va como ordenanza, sino ya como reglamento. Es decir, que se puede aplicar. Y como está muy bien hecho, tiene cosas muy buenas, dice, fuera bisfenoles. Ya no se fija en el bisfenol A, porque alguien ha intentado pensar que ese es el malo. No, él y sus primos son igual de malos. No vuelva otra vez a tomarme el pelo y ponerme los sustitutos. Eso se llama las sustituciones lamentables. Así se llama en Europa. Regrettable substitution. ¿De acuerdo? La sustitución lamentable. Es decir, que el tipo busca un primo hermano del compuesto químico y lo coloca en el mercado porque ese no está regulado. Lo han hecho con los festalatos, lo han hecho con los perfluorados, lo querían hacer con los bisfenoles. No me busques, no seas tan perverso. Bueno, entonces dice en plural, fuera bisfenoles, fuera perfluorados, fuera compuestos alergenos. Y tendrá que pasar ahora. Problema que se dan cuando ya se apruebe en las políticas nacionales en cada país, dan 4 años y medio para establecerse. Digo, cuando llegue la prohibición de los bisfenoles, mi nieto está en quinta, está en la universidad. Digo, no puede ser así. Eso sí, exige también el nuevo pasaporte europeo, que es cualquier juguete que venga de fuera, y todos pensamos en China y en Asia, tiene que tener las mismas condiciones de calidad y restricciones que la producción europea. Vale, ojalá llegue, pero estamos esperando desde el 2009. Te voy a contar un detalle, fíjate cómo son las cosas. Estamos esperando con locura el nuevo Real Decreto de Comedores Escolares. ¿De acuerdo? Una preciosidad. Sale, lees el preámbulo, parece que lo ha escrito una ONG. Se han explayado en argumentos, en la obesidad infantil, en todo. Y empieza después a concretarse y todo lo que estábamos pidiendo, saca los pesticidas del menú escolar. La mención es comida ecológica. 2 veces al mes. Tío, 2 veces al mes. ¿Qué le va a poner? ¿Una manzana ecológica? Si te va a pedir Europa que no bajes del 25%. Empieza a incorporar comida de calidad en las escuelas. Ayer me mandó una madre de un colegio de Málaga. Te tengo que enseñar las fotos. 12 huevos fritos, congelados, en una barqueta de poliestireno con un film de polietileno.
Digo, pero eso es de broma, eso es que lo has visto en el supermercado. Dice, no, esto es el menú del día. Y llegan los huevos fritos congelados, los meten en el horno y le quitan el plástico y los niños comen huevos plastificados que llevan una semana congelados. Eso no puede ser comida. Y claro, cumple la cantidad de proteínas y la cantidad de grasas y la cantidad de hidratos de carbono. Pero eso no es forma de comer. Eso es despreciar completamente la... Bueno, pues en ese Real Decreto me lo dan, me lo pongo en el ordenador, lo pongo en PDF y le digo, busca plásticos. ¿Un Real Decreto de comida que no hace mención al plástico? Ni una sola vez. Ni una sola vez. Solamente una mención tangencial a que se van a eliminar los alimentos en monodosis. Es decir, que no te van a dar bolsitas de ketchup ni de mayonesa. Vaya, y todo así. O aceite de oliva en polietileno, ¿no? Como las monodosis, ¿no? Yo que siempre voy a... Acá, aceite de oliva sí, que te lo dan en una especie de tarrito de plástico. Pero ¿quién se le ha ocurrido eso? Un polietileno que nadie va a reciclar porque tiene menos de 10 centímetros y se cuela por la tolva, que se queda con un 20% de la dosis porque es graso y se queda dentro. Digo, ¿pero quién se ha inventado eso? ¿Qué razón tiene? Yo digo siempre, voy a los hoteles, vengo aquí a un hotel a Madrid y yo mi teoría era, cuando acabo, hago así con lo que está en el baño y me llevo el gel, el champú, y ya no. Las monodosis en los hoteles han desaparecido y ahora están colgados, atornillados en la bañera y en la ducha. Digo, vamos a tener que poner el aceite atornillado en la pared de la barra del bar, pero quita ya el plástico ese excesivo. ¿Qué sentido tiene ese tipo de transformación si no es que le estaba haciendo en la cama al que vende plástico? Ahí, entonces, bueno, como conclusión, como ciudadanos, intentar beber agua del grifo, Así es. consumir productos ecológicos o naturales, Absolutamente. olvidarnos de los envoltorios de plástico, El superempaquetado. el superempaquetado, el ultraprocesado también, ¿no? el ultraprocesado también, que además viene el ultraprocesado empaquetado, es el veneno perfecto. Absolutamente. Y eso nosotros. Y luego además exigir a los políticos, y para eso hay votaciones locales, autonómicas y nacionales, que que lleven programas que comprometan esos cambios necesarios. Incluso más sencillo, que se apliquen lo que hay. Que se apliquen las leyes que se han dictado. Es decir, yo estoy deseando que se aplique la ley de aguas y el Real Decreto de agua potable, porque está muy bien escrito y porque exige que en Madrid se midan 25 pesticidas y 25 perfluorados en el agua. Y si están, que se pongan los medios para remediarlo, que hay que poner filtros, que hay que poner osmosis inversa, lo que sea. Como yo digo, cuando voy a Barcelona, deja de colocarle farolillos a la Sagrada Familia y gástate el dinero en que el agua sea de calidad. Deja de sacar procesiones en Andalucía, que sacan santos todos los días. En Granada no se puede andar porque siempre hay un santo en la calle. Deja de gastarte en tanto ornato el dinero y cuida el agua que sea de calidad, porque es un bien irrenunciable, ¿no? Es decir, que todo técnicamente se puede solucionar y además es una obligación del municipio. No renuncies a eso. En cuanto a la comida, come de cercanía, come de temporada, evita los ultraprocesados, compra a granel si es posible y siempre guardamos, compra ecológico y siempre una condición última. Y paga el precio justo por tu comida. No sigas escatimando en la comida, como decimos nosotros, entonces te van a dar lo que no te mereces. Siempre hay un detalle, a mí me encanta, me lo contaron los sociólogos, el precio de la cesta de la compra actualmente es un 14% del presupuesto familiar. En el año 60 era el 60%. Madre mía. Sí, y ahora dicen que esto es un logro, ¿no? Ahora el 14%, porque el otro 40% se lo lleva Movistar y el Banco de Sabadell, ¿no? Entre la vivienda y la telefonía. Digo, tendrás que empezar a pensar que lo más importante en tu casa es comida de calidad. Yo digo siempre, si te están vendiendo un litro de leche a 50 céntimos, o te están engañando a ti o están engañando a la vaca, pero hay alguien que está trasquilado en ese proceso, ¿no? Porque no es posible que haya esa búsqueda del elemento barato cuando no es el mejor, ni para ti ni para tu familia. No lo sé si eso es un cambio, ¿no? Es un cambio cultural importante, pero yo creo que es un cambio cultural evidentemente necesario. Si en vez del 14, bueno, vamos a llegar al 20,
a lo mejor podemos comprar alimentos más sanos. Claro, siempre te van a decir que con la penuria económica y la situación en que está la sociedad y como estamos todos con el salario mínimo, que eso no va a ser posible. Claro que va a ser posible si lo regula. Si hubieras tenido la valentía de decir 30% de ecológico en las escuelas. Punto. Entonces, los agricultores, los productores, habrían aumentado la producción ecológica porque tenían asegurada el comercio y abaratarían lo Claro. que hay en el mercado porque tienen un 40% de su producción asegurada por el Estado. Eso pasa en Canarias. Lo han hecho, calladitos. Y a través de ecocomedores han puesto en contacto gente sencilla, los productores con los cocineros. Y le dicen productos de temporada, productos ecológicos, productos de confianza. Simplemente se han saltado como dice eso, yo no los conozco, la gran distribución. Porque la gran distribución es como un ente que está por encima del productor y del consumidor y que es la gran distribución. Que son los que... Sí, los grandes supermercados. Sí, sí, y los distribuidores, ¿no? Que ponen las cosas y dice, nosotros como ciudadanos y como consumidores tendríamos que decir, no queremos determinadas cosas. Yo soy un adorador del chocolate, vivo del chocolate y necesito chocolate. El otro día me encuentro una tableta, una libra de chocolate, ¿te acuerdas las libras, no? Enorme y por un precio razonable y digo, ¡qué maravilla! Esta es la mía. La abro y cada onza estaba envuelta en un paquete idéntico al de la libra. Es decir, iba otra vez, otro plástico, otro papelito, otro no sé cuánto. Digo, ¿pero esto a quién les favorece? Un juego de matriuscas contaminante, vamos. Absolutamente. Con un plástico que nadie va a tratar, que nos van a suspender de nuevo porque no hemos sabido reciclar. Y dice, ¿y esto quién se lo ha inventado? ¿Qué objeto tiene? Nicolás Olea, investigador, catedrático, profesor, es lo que hay. Es lo que hay. Le agradezco la franqueza. Solo me queda una esperanza. Que podemos hacer algo, aunque sea poco. Absolutamente. Pero en casa podemos hacer algo. A ver, hay países que lo han hecho. Francia sacó el plástico de los comedores escolares en el 2019 con aplicación definitiva y efectiva, incluida la guillotina. Sí, pero el 1 de enero del 2025, que ven una cucharilla de plástico y te cortan la cabeza allí en el comedor, ¿no? Es decir, tú puedes sacarlo, es nada más que el Estado tenga la disposición para hacerlo, que tenga el convencimiento. ¿Se acuerda de cuando sacaron iba a haber ese plan para luchar contra la obesidad infantil? Sí, sí. Al principio de la legislatura y todo, Aladino y todo, y dice, ¿dónde se ha quedado? Al final no es una prioridad. Si no hacemos nada para el año 2030, el 50% de niños y niñas serán obesos o tendrán sobrepeso. No puedes seguir dando comida de tan pésima calidad. Tienes que sacar los contaminantes químicos obesogénicos y el superempaquetado y procurar una alimentación mucho mejor. Es que va la salud del país en ello. Claro, por eso digo, nosotros desde casa podemos hacer algo y luego presionar a las administraciones. Claro, y que en el programa político te digan qué van a hacer con determinados puntos, que son, afortunadamente, yo siempre digo, afortunadamente hemos formado parte de Europa, no sé qué Europa es la de ahora, pero hemos formado parte de Europa y no han venido un montón de cosas que aquí habrían tardado probablemente más en aplicarse, porque todas las decisiones en Europa se toman en España el 31 de diciembre del día que cumplía, ¿no? Los tickets de caja. A ver, si lo publicamos en el 2014 y Francia lo sacó del mercado en el 2016, ¿por qué en España se han sacado en el 2020? 6 años más de tickets de caja porque son de bisfenol A. Y dice, una chica de 20 años en la caja del supermercado manejando kilómetros de papel térmico rico en bisfenol A y no le va a decir nada. Dice, tío, pero si está en tu mano, prevenir. ¿Sabe una cosa? Yo creo que los medios de comunicación deberíamos asumir la responsabilidad de contar todo esto Claro con que más sí. frecuencia. Claro, pero además el problema es que como se cuenta siempre como una noticia alarmista, y entonces la gente ya no quiere oír esta Lo noticia. rechaza, Lo efectivamente. rechaza, ¿no? Se rechaza. En el periódico te lo salta. Otra vez este tío de los plásticos. Otra vez más veneno. Pues de algo habrá que morirse. Esa cosa que Ya. dice la gente. Entonces tiene que ser como, no lo sé, vosotros lo sabéis, pero como de educación diciendo, sé mucho más selectivo. Lo que tú pensabas que papá, Estado,
hacía por ti no está bien hecho, porque no es que sean malos, es que se han quedado muy atrás. Todo ha progresado, pero la ciencia ha producido información mucho más valiosa que tarda mucho tiempo en implementarse, ¿no? Fíjate, un detalle solamente. Sí, sigue, sigue. Sí, no, pero un detalle solamente. Ya habrá como 100 buenas publicaciones, no nuestras fuera, de microplásticos en el organismo humano. Pues se van acumulando. Empezó 2021, microplásticos en la placenta. Después fue en el cordón umbilical, después fue en el hígado, en el pulmón. En el pulmón dominaba el polipropileno, que era el material de las mascarillas. Dice, Dios mío, las mascarillas se me han metido en el pulmón. Después el hígado, después el testículo y el semen. No, el penúltimo en las placas de ateroma en el corazón. El último del 2025 en Science, el cerebro, microplásticos en el cerebro. Ya el penúltimo, el hueso, ¿de acuerdo? Ya tenemos publicaciones descriptivas de polietileno, polipropileno, PVC y poliestireno microscópicos en todos los órganos de la estructura. Y dicen, ¿eso es bueno o malo? Esa es la pregunta mía. Digo, le decimos siempre, pues muy bueno no debe ser, porque esto es nuevo. Sois la primera generación con microplásticos en el ADN. No sabemos dónde va a llegar, ni qué va a pasar, pero esto va a tener un coste de adaptación. Y el coste de adaptación estamos presumiendo que es enfermedad. Y entonces empiezan a decir prematuridad en el embarazo, enfermedades neurológicas, Parkinson. Todo el que tiene un juguete me refiero a una hipótesis, intenta acercar la exposición a su hipótesis, a ver si es causa o no. Dices, pero no, la clave es, hemos cambiado el medio químico en donde se desenvuelve la vida de una forma tan llamativa y fundamentalmente un detalle que tienes que oír porque viene del petróleo. Como yo digo, mis gafas bifocales, ¿de acuerdo? Que están hechas de petróleo, que son de policarbonato visible, valen 500 euros. El tipo que hace petróleo no quiere que te vuelva a gastar ni un solo litro más de petróleo en tu coche. A 83 euros el barril de Brent, cuando puede hacer gafas de 500 euros. Es decir, el otro día estaba en Nueva York visitando a mi hija y salgo del metro y dice, con la energía eólica y la solar tienes energía, con el petróleo tienes cosas. Y pone la ropa, las máquinas, el plástico, y salgo un escalón más arriba y dice, todo lo que funciona con electricidad está hecho de petróleo, recuerda. Es decir, tienen un plan, ¿de acuerdo? Para plastificarnos la vida, bueno, porque están cambiando todos los materiales. No sé cuánto va a durar este suelo de terraza, ¿no? O sea, que Es decir, eso es, y cuando hay la convención del plástico en agosto, que fracasó sin ningún acuerdo, los países productores de petróleo fueron los primeros que dijeron, no tenemos que dejar la producción de plástico, es que lo estáis haciendo mal, no recicláis. Y dice Europa, pero tío, si no has reciclado más del 9% del plástico que has colocado en el mundo, si reciclado es un fracaso total. Pero es la idea de esa modernidad de cambio de materiales y de exposiciones. Bueno, O sea que, claro, estamos en una etapa revisando los combustibles fósiles, porque efectivamente estamos contaminando la atmósfera, pero estamos contaminándonos nosotros. prepárate. Dice la Unión Europea, 400 millones de toneladas de plástico anuales este año. 400 millones. Previsión al 2050, 1.800 millones de toneladas de plástico. Es decir, te vamos a plastificar, no sabes hasta qué grado. Y con ese datos actuales, hay plástico en todos los órganos y pensando si es bueno o malo, imagínate para el año 2050, si nadie hace nada, y si te vas a estar plastificado, es que son monómeros químicos de síntesis, perversos, claramente perversos, porque se están incorporando a la estructura tisular y celular. Es muy serio y ya está todo el mundo avivado. En ciencia está todo el mundo avivado, mirarán para otro lado, pero la información existe. la información existe. Ahí está. Que lo que no han pagado durante estos años ha servido para generar una información muy jodida, muy jodida. Pues
Me queda la esperanza de que podemos hacer algo y podemos apretar a las administraciones para que lo haga y sobre todo informar. Y efectivamente, ahora que estamos somos enloquecidamente partidarios de acabar con los combustibles fósiles para limpiar la atmósfera, a ver si somos capaces de acabar con el plástico para limpiarnos nosotros dentro, claro. Absolutamente. Habla de human packaging. O sea, ¿también hay contaminantes en la ropa? Sí, fundamentalmente porque hemos cambiado el origen de los textiles, ¿no? Casi todos los que estamos aquí estamos vestidos de poliéster. Es la fibra dominante. El poliéster es lo mismo. Hay que ser muy exquisito para llevar lino o seda, o en un caso algodón, algo más, pero el 80% de la fibra que se vende es poliéster. El poliéster es lo mismo que el PET. Si está laminado se llama polietilén-tereftalato y se hace una botella de agua mineral. Si está en hebras se llama poliéster y se teje como un tejido. Eso empieza en España con el tergal, el nombre, sí, sí. que era poliéster de la Galia. Era poliéster y no se plancha. No se plancha. Pues, y a partir de ahí ya se come el mercado. Ha abaratado enormemente la ropa hasta los niveles de ahora, que la ropa es baratísima y es un derivado del petróleo. Es decir, que todo vamos vestidos de derivados del petróleo. Después del poliéster está el nylon, que es la poliamida, hay algo de celulosa sintética, pero sobre todo estamos vestidos de petróleo. Y dice, esto te expone. Y dice, bueno, si me fijo en la etiqueta, no sé de qué está puesto o qué compone, pero me ha dicho un chico que se echa un vaso de vino y no mancha, y el otro no necesita plancha, y el otro es repelente del agua. La repelencia del agua, la repelencia de la grasa, la repelencia de las manchas, el no necesita plancha significa química. Y le preguntamos, ¿y qué aditivo lleva? Hombre, un poco de perfluorado, un poco de polibromado, un poco... Es decir, la química del textil es tan compleja y tan desconocida para el comprador que el comprador lo único que puede identificar es la etiqueta que dice 75% poliéster, 25% viscosa. Y dice, ¿y esto tendrá alguna cosa? No lo sabemos. Dice, bueno, entonces agachamos la cabeza y decimos, bueno, ¿cómo ocurre la exposición térmica? Hicimos un trabajo precioso, compramos calcetines en una tienda cara, en una tienda intermedia y en el chino de la esquina. Y analizamos los componentes. En todo había de todo. Y lo peor de todo, la gente por la etiqueta, por el precio, por la procedencia o por el país, no puede saber si tiene algo o no tiene, porque es indistinto del precio. Dice, entonces, ¿cómo consigue el consumidor enterarse de que esta exposición está ocurriendo? Bueno, entonces decimos, bueno, ya iremos poco a poco. Y empezamos a plantear, ¿y qué está haciendo con la ropa vieja? ¿Dónde está el Programa Nacional de Eliminación de los Textiles? ¿De verdad que el programa nacional es que 7 calles más allá de tu casa hay un contenedor que siempre está vacío, que recoge la ropa? Y vosotros empezáis a poner fotos de Uganda, de Ghana y montañas de textil europeo que ya invaden el comercio porque tú lo has llevado allí como para una segunda vida. Mentira. El 60% de lo que llega no tiene segunda vida. Es tan malo, es tan viejo, es tan pobre que acaba en las playas o en el desierto de Atacama. Es decir, no tienen un plan nacional ni un plan europeo de recuperación del textil. Y ahora, en el año 2025, se lo están planteando. ¿Qué vamos a hacer con la ropa? Digo, tío, ahora, después de 70 años colocando el poliéster en el medio ambiente, sois los de mayor contribución a la contaminación ambiental. Te voy a decir un detalle. Va un barco, un paper de Science del año 2025, va un barco de Holanda, se va a las Azores y coge en la columna de agua, que es desde la superficie hasta el fondo, a ver qué hay. Y publica. Hay fundamentalmente fibra textil, de plástico. Y calculamos que unos 27.000 millones de kilos de nanoplástico en la columna de agua. Yo no sé cuántos son 27.000 millones de kilos, pero es tal cantidad de ropita en forma de nanofibras en el Atlántico que dicen en la conclusión del trabajo, esto no se puede remediar, lo que hay que hacer es cómo pararlo. Y son publicaciones de la revista Science del año 2025, pagadas por la Unión Europea. Y dices, ¿cómo salimos de esto? Es decir, ¿qué vamos a hacer con el textil? ¿Y las cremas? Bueno, la siguiente, después del uso de pesticidas y todo, una de las grandes derivaciones de la industria química es productos de cuidado personal y cosmética.
Una mujer española utiliza 14 diarios, con una media de 38 componentes. Sin saberlo, se dosifica todas las mañanas 474 compuestos químicos, todos individualmente en dosis no peligrosas. Y le decimos nosotros, Dios, pero llevas 474 todas las mañanas, que se te puede olvidar la pastilla de la tensión, pero el desodorante no se te olvida porque te lo recuerdan, ¿de acuerdo? Es decir, ¿quién está controlando la exposición cosmética? Nada. Ha aparecido la ECA, la Agencia Europea de Seguridad de Compuestos Químicos y Mezclas, que tiene su listado, precioso. Lo que ha prohibido en el 2025, lo que tiene programado para el 2026, y la mayor parte de ellos son componentes de cosméticos. Lo sacaste y hace poco, los 2 componentes de las uñas postizas. Eso, recuerdo que estábamos en la radio hablando de esos 2 componentes, porque han conseguido meterlos en el cajón de los malotes, reprotóxicos. Y entonces 2 componentes de la polimerización de las uñas postizas ya están prohibidos, 1 de septiembre del 2025. Y tienen 3 componentes de los filtros ultravioleta de las cremas solares programados para el año que viene. Menos mal que hay alguien con el hacha levantada sacando del mercado productos. Porque eso de que la mujer tenga que ir, o la chica, con su aplicación del móvil, identificando cuántas luces rojas se le encienden en el lineal de perfumería, tío, eso no le corresponde al ciudadano, eso se lo habíamos confiado al Estado. Quita ya los parabenos, saca las benzofenonas, saca los ocinamatos, porque lo publicamos en el año 2003, que se absorben por la piel y modifican las hormonas. ¿Cuándo vas a aplicar el conocimiento que ya has generado? No te puedes imaginar la resistencia. Es que es difícil. ¿Cómo que es difícil? Doctor, muchísimas gracias. Por favor, a vosotros. Investigador, catedrático de Radiología de la Universidad de Granada, y ahora mismo yo creo que el Quijote que más pelea en este país contra los molinos de viento de, no sé si las empresas, las corporaciones, quien sea que nos mantiene esclavos del plástico, que su mensaje siga y nosotros nos haremos eco. Y quiero terminar con este regalo. Este es un pin del señor Wolf, que reconoce a, como miembros de este club, hombre, que nos honra, a las personas que hacen y dicen, o las dos cosas, algo realmente interesante, y viene a compartirlo aquí. Así que... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es metálico, ¿no? Es metálico. Siempre que hablo de un club o algo así, me acuerdo de aquello siempre de Groucho Marx, que decía, nunca sería de un club que admitieran gente como yo. Lo entiendo perfectamente. Esto no debe ser bueno. Gracias, pues yo te había traído el libro. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos. Exige un entorno más saludable para que no te plastifiquen, para que no plastifiquen tu vida. Pues en perfecta coherencia con lo que hemos hablado. Muchísimas gracias, doctor. A vosotros. Gracias por vuestro tiempo. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros.